Bendiciones, bendiciones. Saludamos a todos los amigos que se encuentran ya conectados por este medio. Vamos a tratar un tema muy especial en esta noche. Creo que es un tema controversial. Estamos viviendo tiempos difíciles, se oyen guerras, rumores de guerras y todo ese asunto que nos abre la antesala para un final bíblico. Porque según las escrituras, según lo que dice la palabra del Señor, estamos viviendo tiempos finales y creo que estamos a las puertas de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche vamos a compartir con nuestro pastor Wilberto López Altos, al cual hemos invitado en esta noche para que nos ilustre un poco en ese tema, nos lleve a entender más profundamente este tema. Estamos viviendo tiempos finales, pastor. Bienvenido a la Parada 205. Que sí, Braulio, desde luego, pues no, estamos viviendo los últimos tiempos, como dice la Escritura. Y una de las muchas señales, porque hay muchas, una de las muchas señales es lo que está dicho en el libro de Daniel. Empezamos en el Antiguo Testamento. En el libro de Daniel dice que en los últimos tiempos habrá un aumento de la ciencia de una forma alarmante, ¿no es cierto? Por ejemplo, en estos días que hemos sido testigos de la guerra que ha habido entre Israel y Irán, hemos visto que hay un avión que se llama el F-2, creo que es Speed, algo Sí, así, el B2. sí, el B-2. Y dice que este avión es el arma más poderosa que existe y que no hay un avión más terrible que ese, ¿no? Entonces vemos que la ciencia ha aumentado, tanto que a ese avión le llaman el avión invisible. Ha aumentado la ciencia de una forma grande. Y lo mismo cuando hablamos de la inteligencia artificial, ¿no? Vemos cómo la IA predica, vemos los avances científicos en la ciencia, en la medicina, en la educación, etcétera. Son señales, Braulio, Karina, de los últimos tiempos, porque está escrito en el Antiguo Testamento. Perdón que te interrumpa. El presidente o mi presidente de Israel dijo que esta guerra no es una guerra casi, por ejemplo, no se ha usado tanque. Convencional, una guerra Sí, convencional. ya es una guerra, por ejemplo, lo que hace Irán con la guerra con Israel, que usan la inteligencia artificial, entonces, como para ellos poderle, para hacer que el escudo de hierro, algo así, que tengan ellos una defensa, no pase a ser algo ya obsoleto y no confiable como para confiar en la seguridad. Pues, ¿no? Claro, desde luego, pues los que sabemos, leemos la escritura, sabemos que nuestra seguridad es Dios, ¿no? Pero Amén. bueno, la gente militarmente piensa o pensaba que este escudo de hierro, algo así, era algo que estaba garantizado para evitar pues, lo que pasó ahora en estos últimos tiempos. Y según analistas de guerra, ¿no? Que el escudo de hierro era impenetrable, Es así, bravo. pero no fue así. O sea, Sí, por la práctica. Israel quedó vulnerable ante el ataque Claro. de Irán. Entonces, todas estas son señales del fin. La Biblia habla en Mateo 24 de que habrá rumores y que hablan guerras también. Pero no es una guerra generalizada aún. Vemos que es una guerra sectorizada. Por ejemplo, pensábamos que con la, la guerra que hubo entre Israel y Irán se iba a generalizar y que se iban a ver involucrados muchos más países del Medio Oriente. Pero resulta que parece que no fue así. Pero, y ahí quiero resaltar algo, Braulio y Karina. Por ejemplo, ellos firmaron una noche, una paz, de un momento a otro. Ajá, sí. Y eso es lo preocupante. ¿Por qué digo preocupante? Porque está escrito en la Biblia que dice que cuando digan paz, entonces de repente vendrá destrucción repentina, dice la Escritura. Entonces hay que estar muy atento a esto que está pasando. Y ver a Karina, es algo para analizarlo. Fueron 12 días de guerra, los 12 apóstoles. Y Mm. bueno, muchas cosas, ¿no? Que tenemos que analizarlo. Fueron 12 días de guerra. Mira cuántos años tiene Rusia en una guerra Con Ucrania. con Ucrania. Ya llevan como casi 3 años, creo, de guerra. Y eso todavía no se le había visto de solución. Pero acá en Israel, que decimos que es el reloj profético, sucede que en 12 días logran un acuerdo de paz Ajá. Que todos L- quedaron sorprendidos con ese acuerdo. La verdad que o Ujú. sea, a todos nos dejó asombrados.
de la noche a la mañana hubo acuerdos de paz, conversaciones de paz entre estos dos países. Yo creo que debemos los que estudiamos la Biblia, los que estamos apercibidos sobre ese asunto, tenemos que estar o sea, muy pendientes de lo que está pasando. Creo que no es coincidencia ese número que usted, bueno, que la Biblia lo dice también, y bíblicamente, es bíblico también, los 12 apóstoles, 12 días, y, o sea, creo que tenemos que estar pendientes Claro, sobre eso. sí, pues, Braulio. Por ejemplo, por eso el apóstol Pablo le dice pues, a la iglesia, ¿no? En este caso a nosotros que leemos la Biblia, y a nuestros amigos también que hay, porque hay amigos que no asisten a una iglesia, pero sin embargo les gusta escuchar la Biblia. prédica. Entonces, dice el apóstol Pablo que el que lee la Biblia, pues no el que tiene o el que ha aceptado al Señor en este caso, dice la Biblia que no debemos ignorar los tiempos que estamos viviendo. Estos no son tiempos cualquiera, estos son tiempos finales. Algo, algo Dios nos quiere transmitir o decir, pero todavía no tenemos la capacidad como para poder decir, bueno, esto es lo que realmente va a pasar. La fecha y la hora o el día no se lo sabe nadie. Pero lo que sí debemos es no dormir, estar atento, estar vigilante, porque el hecho que haya acabado ya pues la guerra entre estos dos países de allá del Medio Oriente no quiere decir que ya vamos a, ya acabó todo. La profecía bíblica tiene que cumplirse. ¿Qué dice la Biblia sobre los eventos que procederán al regreso de Jesús? La escritura dan señales antes del tiempo del fin. Jesús llevó a sus discípulos a un lugar aparte, porque ellos le preguntaron, lo mismo que tú me estás preguntando ahora. Le dijeron, ¿qué maestro? ¿Cuáles serán las señales? ¿Cuáles serán las señales? Sí, entonces el Señor les dijo estas palabras. Primeramente tienen que entender, o tenemos que entender, que es una profecía. Ahora Jesús le dice a sus discípulos, mire, primeramente habrá, dice, pestes. Ahora luego dirá, después de la peste, usted ha leído, y dice hambre. Pero esto es bastante largo, extenso. Acabamos de ser nosotros testigos hace 3 o 4 años, 5 años creo, con más exactitud, de que acabamos de pasar una pandemia. Bueno, gracias a Dios logramos algunos sobrevivir Amén. a esta pandemia. Pero ahora la Biblia dice que después de esto vendrá hambre. Si usted ha leído o ha escuchado las noticias, la Organización Mundial para la Alimentación está que hace tiempo, hace rato ya, está diciendo a los gobiernos que se preparen porque viene una hambruna sobre las tierras, sobre los hombres que vivimos en esta tierra. Entonces, es otra de las señales. Después usted me preguntó acerca de Sí. las señales. Luego dice que vendrán guerras, rumores de guerra, ¿no es cierto? Y luego se establecerá la guerra. Cuando sea la venida del Señor, la guerra va a ser ya generalizada. No solamente entrará un país en conflicto como lo que vimos en el episodio anterior en que la guerra con Con Israel. Israel y con Irán duró apenas 12 días, Ajá. ¿no? Ya será una guerra donde ya se involucren a más naciones. O sea, ya mundial sería ya. Claro. Ahora, son las señales. Entonces dice el Señor, de repente habrá una paz momentánea. Entonces el Señor dice que esas son las señales que van a haber o van a preceder o a seguir antes que el Maestro venga. Por su iglesia, por cierto, por su iglesia. Y eso tenemos que dejar bien en claro, Karina, que porque mucha gente espera al Señor, pero lo espera así nomás, ¿no? Pero nosotros los que sabemos, leemos la escritura, sabemos que el Señor viene por un Por su iglesia. pueblo que ha aceptado su Ujú. mensaje. O sea, Él viene por una iglesia. Bueno, saliendo un poquito del tema, ¿no? ¿Verdad? La pregunta era cuáles son las señales, ¿no? Ajá. Ya. Entonces creo que entramos a otro punto ya, ¿no? Hay gente que dice, pues, que cree que ellos también esperan. Y como dijo usted, pues, es a la manera de ellos. Pero no es a la manera de ellos. Es a la manera de lo que está escrito en la escritura, por la palabra. Entonces,
Por eso vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, en el verso 3 en adelante. El Señor le dice a la iglesia, bueno, no quiero que ignores, ¿no es cierto? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, entonces dice la palabra del Señor que así como Él murió y resucitó, así también traerá Dios, resucitará a los que murieron en Cristo. Dice en Cristo, es claro, ¿cierto? Entonces, dice los que murieron en Cristo, porque el Señor mismo, el Señor con voz de mando, con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán. Y Pablo se añade y dice, y luego nosotros los que vivamos, no precederemos a ellos, sino que todos seremos llevados. Eso dice la lectura. Pero eso es lo relevante de la fe cristiana, Karina, el Braulio. Eso es lo relevante porque la esperanza que tiene el hombre en el Evangelio es una esperanza, como dice el apóstol Pedro, una esperanza viva, ¿cierto? Es una esperanza viva. Y eso es lo relevante porque nosotros creemos que Jesús murió y que se resucitó y que no está en una cruz colgado, no está en un nicho durmiendo. Él murió conforme a la Escritura y resucitó conforme a la Escritura. Y esa es la garantía para el creyente, para nosotros en este caso que creemos en el Sagrado Evangelio. Esa es nuestra garantía de que Él murió y resucitó. Así también nosotros, si morimos antes que el Señor venga, pues también van a resucitar. Y si estamos vivos, como dice el apóstol Pablo, pues también nos iremos en ese mismo viaje con aquellos que fallecieron por tiempos atrás, pero creyendo en el Señor. Dice la Escritura, los muertos en Cristo Resucitarán. resucitarán primero. Primero, dice, ¿Sí? primero, sí. Y Luego luego los nosotros. que hemos quedado seremos arrebatados. Exacto. O sea, ese es la garantía que nosotros tenemos Ahora, de seguir a Cristo, ahora yo hermano. les quiero preguntar a ustedes. ¿Realmente creemos en el fondo de nuestro corazón de que esto va a suceder? Yo creo que sí, o sea, yo creo que sí. O sea, si Jesús lo dijo, es porque es real. Y no tenemos un Dios mentiroso. Ahora, no, no, eso de ninguna manera. No estamos tratando ese asunto que Dios miente. Él no va a mentirte nunca. Nunca. Y siempre digo, lo que Dios no puede hacer, hay algo que es imposible para Él. Mentir. Dios nunca puede mentir. Ahora, verá, lo que sucede, Braulio, que a veces nosotros, los seres humanos, ¿no? A veces porque habituado a este mundo, acostumbrado a este mundo, al sistema de este mundo. Entonces se nos hace un poco a veces complicado avanzar a entender las profundidades de las cosas espirituales, ¿no? O de las cosas del Señor. Entonces nos hace un poco complicado, pero yo creo que por medio del Espíritu Santo nos va a enseñar y a revelar esto que muchas veces no avanzamos a comprender. Pero nunca debemos olvidarlo y debemos siempre esto, Braulio, Karina, siempre estar despierto y vivir la vida como que si fuera el último día que estemos aquí. Porque el que el Señor viene, viene. Las señales están cumplidas, la mayoría. Todas las señales están cumplidas. Ya no hay nada más que no se haya cumplido. Vemos ahora la maldad como se ha multiplicado. Vemos como el hombre ha perdido toda sensibilidad. Eso está escrito en el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo, le dice, porque debes saber, que en los últimos tiempos los hombres perderán toda sensibilidad. Perderán el aspecto natural que tenía antes el hombre. Usted ve que ahora al hombre le importa Y poco. hablando sobre ese tema, creo que la sociedad hoy en día como que se ha vuelto insensible. O sea, ya no era como en tiempos anteriores que había empatía por otro ser humano. Creo que ahora las personas han perdido ese afecto natural y la Biblia lo dice, ¿no? Claro, sí, Bravo, es Que se verdad. volverán amadores de sí mismos Claro. y todo este asunto. O sea, creo que Bueno, también debemos reconocer que maldad ha habido toda la vida. pero en estos tiempos Pero Pero ahora es el mucho nivel que más. vivimos ahora ahora, no se ha sí, visto. pues no se ha visto ya, por ejemplo, la seguridad, que en nuestro país hasta nos cobra un impuesto más por darnos seguridad, pero vemos que la seguridad solamente la podemos encontrar en Dios, porque tú no puedes andar en la calle ahora No. confiadamente. Y esas son las cosas que anteceden Exacto, la señal exacto. del fin de Sí, los tiempos. excelente. De este, de este camino que vemos la palabra, que estudiamos la palabra, que analizamos la escritura, creo que
estamos apercibidos de que esto va a suceder, que son señales del fin del mundo y que Cristo está a la puerta. O sea, Pastor, ¿cómo puede la iglesia influenciar en estos tiempos, en este tiempo final que estamos viviendo? ¿Qué podemos, nosotros como cristianos, qué podemos aportar? ¿Cómo podemos ayudar? Mira, ante los tiempos peligrosos que hoy vivimos, quiero llevarlos a la historia, a la Biblia. Por ejemplo, vámonos al libro de Jonás. Recordemos que Nínive era una ciudad violenta como la que vemos ahora. Era una ciudad sanguinaria, que todos los hombres tenían manchado, la mayoría de los hombres tenían manchadas sus manos con sangre. Entonces Dios, Él no podía no podría Él, por su santidad, de dejar de juzgar a una nación que tenía estas cualidades, digámoslo así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Dios manda o envía a un hombre llamado Jonás a predicar a esta gran ciudad. La Biblia enseña que había 650,000 personas. Era ni una ciudad grande, no era una ciudad pequeña y grande. Entonces, pero Dios le mandó un predicador. Y el vocero era, la voz del predicador era de que la ciudad tenía que arrepentirse, volverse a Dios. Y dijo el predicador, que fue Jonás, él dijo: quizás pues Dios tenga misericordia y se apiade. Entonces, ¿qué sucede? Que Jonás pues era una ciudad grande, vuelvo y repito. Entonces predicó la palabra. Pero mire lo que sucede acá. Escucharon las autoridades de Nínive. Entonces ellos declararon ayuno, se volvieron a Dios y Dios detuvo su juicio. Porque Nínive, recordemos que iba a ser una ciudad, iba a ser destruida por la mano de Dios. sí, Por la, bíblicamente sí. iba a ser destruido. Entonces Dios destruye, iba a destruir. Dios iba a derramar su juicio sobre ellos. Y eso tenemos que entender todos los hombres, creyentes o no creyentes. Vaya a la iglesia o no asista a una iglesia. Debemos tener entendido esto, que la historia nos habla que Dios juzgará a su tiempo todo el pecado de la humanidad. Eso no se va a quedar sin ser juzgado. Porque si Dios lo dejara pasar o se olvidara, entonces Él dejaría de ser Dios. Él lo va a juzgar y así Él lo ha establecido porque su santidad así lo decide. Ahora, entonces Nínive se arrepintió. Ustedes conocen la historia. Nínive se arrepintió, declararon ayuno y Dios detuvo su juicio. Por eso, como decíamos en el capítulo anterior, que Dios es paciente. Dios nunca va a permitir que el impío se vaya a una eternidad, a un castigo eterno, sin antes haber anunciado que existe un Salvador para evitar ese lugar de tormento o de castigo que habla la Escritura. Ahí está Cristo, el Salvador. Por eso ahora en estos tiempos que vivimos tanta violencia, que vemos guerra, rumores de guerra, hemos vivido, como dije anteriormente, peste, ¿no es cierto? Y se aproxima, según la FAO, que es la Organización Mundial para la Alimentación, se aproxima una hambruna. Entonces nosotros debemos estar preparados, debemos ya predicar la palabra, como dice el Pablo, a tiempo y fuera de tiempo. Esa es la solución. Porque Pablo dice, pues quizás por algunos oigan este mensaje y se vuelvan a Dios. Porque según Isaías 1, pues Dios siempre lo llama al hombre. Vení a mí, ponte a cuenta conmigo. Dios siempre toma la iniciativa. Cuando Dios te manda un predicador, Dios está tomando la iniciativa. Te está buscando que te reconcilies con Él. Te está buscando Él a que te pongas a cuenta con Él. Y eso es lo relevante de parte de nuestro Dios. Para toda la humanidad, no solamente para los que asisten a una iglesia de tal o cual denominación, porque quiero ser claro en esto. Jesucristo, cuando venga, Él no viene por denominaciones. Él viene por aquel hombre, por aquella mujer que ha abierto su corazón, lo ha recibido en su corazón como su Señor y Salvador, y que durante toda su trayectoria cristiana pues se esforzó por vivir lo que está escrito en ese libro sagrado. Y esa también es una de las señales del fin, ¿no? Cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces será el fin. Claro, Braulio, Amén. por los predicadores grandes, pues, ¿no? Que ellos dicen que viene un avivamiento sobre la tierra.
Entonces, para que la obra se cumpla, tiene que haber un avivamiento en casi la mayoría de las iglesias, porque la iglesia que no predica no es una iglesia avivada, porque mucha gente cree que avivar es danzar o hablar en lengua. Eso es una bendición de Dios, gloria a Dios por eso. Pero la iglesia está avivada cuando la iglesia predica. Vamos al libro de Hechos capítulo 2, cuando la iglesia estaba en pleno avivamiento. Ellos iban, oraban y salían a predicar. Volvían al mediodía, salían, oraban y vuelta iban a predicar. La iglesia era una iglesia que estaba en continuo movimiento. La gente se convertía en autoridades porque la iglesia estaba en avivamiento. Entonces, parece ser que en estos tiempos pues ya la iglesia ha perdido esa visión. Entonces ya no está en ese continuo avivamiento, en esa continua predicación. Y lamentablemente, pues no, a veces las falsas religiones son las que más predican, Amén. lamentablemente. Y los que conocemos la verdad, pues a veces nos callamos por diferentes razones. En ese tema. Bueno, creo que es un tema muy extenso del que podemos seguir debatiendo por muchos más capítulos. Es una bendición. Creo que Dios es paciente para con todos, para que todos procedamos al arrepentimiento. Si tú, amigo, tú que nos estás viendo, aún no has decidido entregarle tu vida a Cristo, este es el momento. Acércate a Él, busca una iglesia, estudia la palabra, busca a Cristo. No busques una religión, búscalo a Cristo y entrégale tu vida, porque Él es el único que te va a dar esperanza, el único que te da esperanza, el único que te va a dar salvación sobre todo. Y creo que para todos los amigos, para todos los que nos conocen, los que ven este programa, creo que este medio se ha convertido también en un puente, en un canal de bendición para todos y y para todo aquel que quiere conocer a Cristo personalmente, tener una relación con Él. Así que hermano, te invito, pastor, que unas palabras finales como para despedir este capítulo. Gracias, Braulio. Eh, Quiero terminar esta intervención diciendo lo siguiente. Cuando acepté al Señor hace 30 años atrás, parecía que era imposible llegar a esta etapa, ¿no? Han pasado 30 años. Y para nuestros amigos que aún no toman su decisión, yo les animo a que tomen la decisión de buscar al Señor. Porque si al Evangelio se le puede llamar de religión, el Evangelio, si se le puede llamar religión, el Evangelio es la única religión que le da esperanza al hombre. El Evangelio es la única religión, si se le puede llamar religión el Evangelio, Y es sería religión, la única religión donde le da esperanza. donde le da esperanza al hombre y es el mismo Cristo, Jesús, que busca al hombre. Eh, Ahora, pero mire, Braulio, mira, escucha, y esto es muy bonito y hablamos de Dios porque en estos 30 años hemos tenido muchas experiencias con Él. Eh, si se le puede llamar al Evangelio religión, el Evangelio es la única religión que le da esperanza. ¿Por qué razón? Algunos amigos quizás me estén viendo por las redes sociales y pueden debatir, pues no, allá, este mensaje que estamos hoy grabando para hacerlos llegar pues, a nuestros amigos. Porque si vamos a analizar las religiones, veamos solamente dos ejemplos nomás. Por ejemplo, eh, en todas las religiones que usted puede ver, usted ve que todos los profetas o líderes que ellos, los cuales tienen fundamentos tienen fundamentos como su base de fe, ellos murieron y no resucitaron. Por ejemplo, Mahoma murió Buda, murió Carlos Tasseruse, murió y se hicieron polvo y no han resucitado. Digo que el Evangelio no da esperanza porque Cristo resucitó. Él no está muerto, eso es la seguridad que tenemos. Él está vivo, por eso el Evangelio no es religión. Bueno, nos despedimos. Gracias, Pastor, por haber estado en este lugar. Y también les animo a que sigan nuestra página de YouTube, MAP Restauración. Pueden suscribirse y también pueden seguirnos en Facebook, en nuestra página Ministerio Apostólico Restauración. Pueden seguirnos ahí. Gloria a tu alza, me despido. Bendiciones para todos. Doctor. Gracias, 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 gracias,
a todo el equipo que forma esta producción. Dios les bendiga. Amén. Y Gracias, ánimo. pastor. Gracias.